Hola Beatriz, Hola, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? hoy tenemos en las conversaciones de NutriTribu a Beatriz Pinto, bruja de ciudad en redes sociales. Beatriz es bruja, es coach y es parte también del equipo de Yo Vivo Consciente, de la Escuela Consciente. Ujú. Y bueno, Bea, no sé si quieres explicarnos un poquito más qué hace una bruja. Yo, bueno, podría dar un montón de descripciones, ¿no? Rituales, 10 celebraciones de lunas, en fin. Tenemos un Mm, poco una idea de la bruja de los cuentos, ¿no? Como la mala del cuento. mm, Vamos a hablar de sí. brujería, vamos a hablar de magia en la infancia, pero cuéntanos, Mm. Beatriz, ¿qué hace una bruja? Pues una bruja hace lo que el común de los mortales, realmente. Yo creo que la diferencia radica sobre todo en cómo lo haces, ¿no? No tanto Ujú. en qué haces, sino en cómo lo haces. Hemos hablado en muchas ocasiones de que yo parto de la idea de que cualquier persona tiene la capacidad de ser bruja, brujo, mago, hechicera, hechicero, lo que sea, el nombre que se quiera poner, ¿no? Pero trabajar con la magia. Y que, bueno, que son una serie de mecanismos, de imposiciones, de aprendizajes que pueden ser conscientes o inconscientes que nos permiten desarrollar esa capacidad o que nos lo impiden, ¿no? Yo, por suerte, no me lo impedí y llevo bastante tiempo trabajando la magia desde distintos aprendizajes, de distintas formas, pero siempre convirtiéndolo sobre todo en una forma de vida, ¿no? De relacionarme con mi entorno, con el entorno natural, con mi entorno de ciudad, porque yo soy bruja de ciudad porque vivo y practico en Madrid. Y bueno, pues eso, fundamentalmente de lo que se trata la brujería o el ser bruja en mi caso es de eso, ¿no? De ser, de dar un pasito más allá y de ser un poco más consciente de lo que sucede a mi alrededor, de cómo me afecta y de cómo afecto yo a eso que está Ujú. sucediendo también, ¿no? Sobre todo hablando, por supuesto, del entorno natural. Súper bien. Yo creo que nos ha quedado bastante claro, ¿no? Al final, para mí, ¿no? Digamos, lo que le da sentido a todo es la intención, ¿no? No puedes Ujú, vivir pues pensando que somos seres que no tenemos ningún tipo de influencia, pero yo creo que somos influenciables e influenciantes, ¿no? Tanto en mm, personas como en el entorno, ¿no? Y al final, pues nacemos en el mundo en el que vivimos y mm. bueno, cómo nos relacionamos con él, pues cambia tu forma de vivir, ¿no? Total, total y absolutamente. La forma de relacionarte con él, con tu entorno, insisto, sea el que sea, es que marca muchas cosas y de hecho marca cambios para mí súper interesantes a nivel personal, ¿no? De cómo empiezas a ver las cosas desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Y te afecta a la forma en que te relacionas con todo, no solamente con el entorno, con la naturaleza, sino con la vegetación, con los animales, incluso con las personas, ¿no? Por eso digo que desde lo más pequeño hasta lo más grande por eso te decía que para mí la práctica de la brujería es una forma de ver la vida y de vivirla, ¿no? Una filosofía de vida más que cualquier otra cosa. Total. Totalmente, totalmente. Bueno, y este podcast, esta conversación de NutriTribu sale el Día de Todos los Santos, ¿no? Halloween. Sí, Halloween. que está bien explicar a cuento de qué está una bruja en los podcasts de NutriTribu, ¿no? También Me interesante. parecía una fecha, porque además hoy es 1 de noviembre, ¿no? Me parecía una fecha importante y necesaria para traer algo de magia a este podcast, que es verdad que por lo general hablamos de nutrición. Halloween, digamos, esta tradición moderna, que no sé si es una tradición moderna, es un poco la antítesis, ¿no? Halloween apesta, ¿no? Como diría un americano. Halloween sucks. Esta invención moderna, ¿no? Es que además está muy cargada bueno, de malos hábitos alimentarios, ¿no? Porque al final es una fiesta que se ha asociado mucho a caramelos, chucherías, chocolatinas, ¿no? O sea, yo nunca he vivido Halloween en Estados Unidos, pero creo que espero no hacerlo nunca, ¿no? Porque es verdad que el ambiente de disfraces y eso puede tener su gracia, pero el hecho de trick or treat, ¿no? De ir casa por casa pidiendo caramelos, pidiendo chucherías y las bolsas, ¿no? Que se llevan los niños a casa, a mí, como nutricionista infantil, me, me, Te me da, aterra, ¿no? Esto es lo que te mira, aterra de mira, me está Halloween, ¿eh? sacando aquí la sierra. Se ha puesto hasta el jardinero de mal humor. En fin. Normal, ¿Qué normal. opinas de adquirir estas tradiciones, muy entre comillas tradiciones, ¿no?
Y olvidar Mm. nuestras raíces, porque en el fondo Halloween está suplantando otra fiesta, ¿no? Otra fiesta Total, total. Es que pagana. además en Europa lo que realmente se celebraba hace mucho tiempo era la noche de Samhain, Samhain y bueno, distintos nombres en función de la tradición, religión o de dónde cotillees, ¿no? Y totalmente de acuerdo, o sea, Halloween es una perversión absoluta de esta tradición que de lo que se trata y de lo que habla fundamentalmente es de honrar a los difuntos, ¿no? Samhain en el universo celta, que es de donde parten todas estas historias, lo que marca es el final del año. El final del año, o sea, el año celta no funciona igual que el calendario gregoriano, obviamente, ninguno funciona igual que el calendario gregoriano. Entonces, para los celtas, Samhain, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, era la noche del fin de año. Y no solamente marcaba el fin de año, sino que además marcaba también el inicio de la época oscura. Los celtas no funcionaban tanto con 4 estaciones, sino con 2, ¿no? Una que era el invierno y otra que era el verano. El invierno empezaba ahora y eran 6 meses hasta Beltane, hasta la noche del 31 de abril al 1 de mayo, y en el día de Beltane, el 1 de mayo, es cuando empezaba la época luminosa hasta el día de Samhain, ¿no? Entonces, tradicionalmente en esas 2 fechas, que transcurren en el hemisferio norte y en el hemisferio sur en el mismo momento, Samhain y la noche de Walpurgis o el día de Beltane, en esas 2 fechas sucede que el velo entre los mundos es mucho más fino, ¿no? Los distintos planos como que se acercan de alguna forma y en esas noches especialmente se puede trabajar, se puede honrar y se puede preguntar a los difuntos, ¿no? Bien sean difuntos personales, de familia, de sangre, de linaje, etcétera, ancestros o espíritus de la naturaleza o lo que sea, ¿no? Es como el mundo espiritual, el mundo de los espíritus, sean los que sean y los observes desde la tradición que los observes, está muy cerquita del mundo del plano terrenal, ¿no? Y en esa noche es lo que fundamentalmente es lo que se celebra, ¿no? Luego hay otras muchas tradiciones asociadas al respecto y distintas fiestas, según qué zonas de Europa se hacían cosas dentro de la misma idea, pero se hacían celebraciones diferentes. Y todo esto, pues obviamente es lo que llega a Estados Unidos con los ingleses y a partir de ahí, pues el caos absoluto hasta llegar a lo que sucede hoy, ¿no? De alguna forma. Y es curioso, ¿no? Porque, bueno, hoy es el Día de Todos los Santos, como has explicado, ¿no? Que es esa festividad cristiana, ¿no? O sea, si ya no hablamos de Halloween, hablamos del Día de los Difuntos, ¿no? El Día de Todos los Santos, que sí que es una festividad cristiana, ¿no? En la que honramos a los difuntos, pero obviamente con este origen en la cultura celta, ¿no? Claro. Pero igual que pasa hoy, pasa en otras muchas fiestas, ¿no? Como puede ser En Navidad, todas, ¿no? Bueno, en en todas, todas. ¿no? Muchas no, en todas. 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 Ahora veremos, nos vas a explicar seguramente más ejemplos, ¿no? Pero ¿por qué estas fiestas religiosas sustituyen a las festividades paganas, ¿no? O sea, que esto Bueno, tiene una a ver, explicación pues si cultural. lo miras desde la perspectiva histórica, tiene todo el sentido. Quiero decir, los cristianos se querían imponer a las culturas paganas, conquistándolos primero a través de la espiritualidad y luego a través del territorio, ¿no? Entonces, los romanos fueron los primeros que empezaron a hacer este tipo de de incluir este ejercicio de incluir los dioses de otras culturas o de otras religiones dentro de su panteón. O sea, el panteón romano llegó a tener 800 dioses porque lo que hacía era a todos los que iba conquistando se los iba quedando y o bien los sumaba a las características de algún dios romano previo o directamente si les molaba mucho se lo quedaban y lo incluían al panteón, ¿no? Pues la diferencia fundamental es que los romanos los seguían venerando, o sea, respetaban esas tradiciones, esas festividades y, como digo, las incluían e incluso las hacían propias, mientras que los cristianos, que eran así de chulos, pues decían, no, esto es paganismo, esto es el mal absoluto, al pagano hay que destruirlo, ¿no? Y entonces lo que hacían era, en principio, asumirlas y luego borrarlas poniéndoles una festividad cristiana encima, ¿no? Y como eso, pues tenemos el más representativo, sería la Navidad, ¿no? Que sería bueno, empezando por donde estamos, ¿no? Que sería Samhain. Samhain es la noche de difuntos y el día de todos los santos, ¿no? Que sería la asociación que se hace en ese día de trabajo dentro de las antiguas tradiciones. La siguiente apropiación sería la Navidad, ¿no?
que además a día de hoy, históricamente, ¿no? Se sabe que Jesús existió o alguien parecido a Jesús existió, que existió en aquella zona, etcétera, etcétera, y se cree que nació en el mes de junio, julio, en verano, en cualquier caso, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Que en Navidad, en el mes de diciembre, en el calendario gregoriano, tenemos la celebración pagana de Yule, ¿no? Que es el solsticio de invierno. El solsticio de invierno, una de las cosas que trabaja o que representa es la promesa de la luz futura. Es decir, acabamos de entrar en la época oscura, pero ánimo, que esto es solamente un paso más allá hasta volver a llegar a la luz, ¿no? Y entonces esa asociación del renacimiento de la luz es a lo que se engancha la Iglesia cristiana para hablar de la venida de la luz, de la venida del Salvador representado por Cristo, ¿no? Y así todas, o sea, es que podemos ir cogiendo todas las festividades grandes, pues la Pascua, la Noche de San Juan, la Semana Santa, absolutamente todas son adaptaciones de ritos paganos pues eso, de épocas precristianas, obviamente, ¿no? Que al final es como apropiarse una fecha y a Mm. crear una festividad para evitar que esa festividad, ¿no? O sea, que la festividad pagana se siga celebrando, ¿no? Al final es Exacto, es taparlo, te pongo, venga, te quito esto, pero todo y esto. Bueno, venga, como tengo fiesta me da un claro, poco como igual, ¿no? no sé cómo lo Ese vivirían rollo. antiguamente, ¿no? Porque es verdad que, bueno, ahora pues la tradición, digamos, cristiana también forma parte de nuestra cultura, nuestra sociedad, ¿no? Mm. Y al final, pues, aunque sea un poco sin saber más allá que se celebra, porque muchas veces celebramos un poco sin saber las Sí. raíces de esa celebración, ¿no? Incluso Navidad, Mm. ahora mismo y desde la llegada un poco de esta globalización a la llegada de Papá Noel, es que ya los Reyes Magos, como son al final de las fiestas, ¿no? Al final de las Mm. vacaciones, ya no tienen casi ni, ni la importancia que tenían antes y realmente en España, ¿no? Mm. Los Reyes Magos han tenido muchísima influencia, ¿no? Pero desde la llegada Sí. de Papá Noel, como los regalos vienen a principios Antes, de las claro. vacaciones, pues oye, nos vamos Mm. acostumbrando a las fiestas que más nos convienen sin realmente tener en cuenta por qué estamos celebrando, ¿no? Y cuáles son las Mm. raíces y porque, bueno, incluso personas que no son religiosas, ¿no? Celebran la Navidad Mm. sin tener ese, ¿no? Sin esa connotación de Dios y Jesús y en fin, y todo. Sí, total, a ver, es lo que la gente hace. Todo el mundo está bautizado, pero el Yo diez no, por ciento son practicantes, yo también. que Entonces, es un mérito porque al final en otros podcasts hemos hablado, ¿no? De decidir por los niños, ¿no? Y es que, mm, claro, también decides, con el tema de la religión, también decides, y muchas veces no son ni siquiera los padres los que deciden por sus hijos, sino como la familia, ¿no? La familia sí, espera sí, de es mí que que yo es bautice a así, mis hijos y les total, bautizo total. aunque yo ni siquiera sea creyente, ¿no? Mm. Sí, ya vamos, de hecho, eh, cuando a mí me bautizaron, que hace eso ya un tiempito, yo estoy convencida de que, bueno, para empezar, mis padres nunca han sido practicantes, ni han ido a la iglesia, ni han hecho nada de esto. Yo estuve a puntito de no hacer la comunión y la hice porque yo quería mis regalos, cosas como son. Como la Eh, mitad de los niños españoles, yo creo. claro, 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 claro. Tú solo sabes que tienes una fiesta como a los 8 o 9 años, entre los 7 y los 9 años y que te dan regalos. Yo quería eso, o sea, ya está. Para mí fue un duelo, ¿eh? No Mm. hacer la La comunión, porque yo no comunión. estaba bautizada, pero claro, todos Mm. mis amigos tenían sus fiestas de comunión por los regalos y yo, claro, no tuve, no tuve comunión porque no Mm. podía. Y hubo un momento en que dije a mis padres, yo me quiero bautizar y quiero hacer la comunión porque me quiero poner mi vestido, mi vestido blanco de comunión y tener mis regalos, Claro. ¿no? Pero Mm. ni una cosa ni la otra, ¿no? Y dijeron, a ver, la comunión debería de ser realmente como esa forma de renovar un poco, ¿no? Tu Mm. devoción a Dios o a la religión, ¿no? Que como que Claro, se pero seguro pierde que la esencia de... total, claro. Es que además tú ten en cuenta que para poder hacer la comunión, primero tienes que estar bautizado y luego tienes que asistir a catequesis. La catequesis. Muy heavy todo, muy heavy. La catequesis aquí en las Antillas, donde yo vivo, son 2 años y no sé si, no, yo creo que es más que en España, porque en España ¿cuánto es la catequesis? No tengo ni Yo creo idea. que en España es 1 año y aquí son 2 años. O sea, realmente tienes que querer hacer la comunión, ¿no?
Claro, pero porque realmente la comunión, o sea, si observamos el significado religioso que la comunión tiene es muy profundo, porque es, vale, te han bautizado, pues porque te han bautizado, porque no has tenido ni voz ni voto, pero ahora, con esta edad, ya eres consciente o deberías ser consciente, o estaría bien que fueras consciente mejor, de que quieres renovar tus votos con esta entidad a la que adoras, a la que devocionas y a la que te entregas con amor. O sea, así visto, está guay hacer la comunión, ¿no? Pero claro, de los millones de niños que hacen la comunión, ¿cuántos son conscientes de eso? ¿Y cuántos lo hacen por eso? ¿Uno? ¿Cuántos van a misa, ¿no? ¿Cuántos rezan, ¿no? ¿Cuántos tienen una práctica religiosa en su día a Claro, día? claro, total. Claro, Sí. claro, claro. Pero bueno, al final es verdad que muchas veces pues hacemos tradiciones, ¿no? Que ni nos van ni nos vienen, ¿no? Incluso el Día de los Difuntos, ¿no? O sea, el Día de los Difuntos no debería ser un día para ir al cementerio a poner flores y ya está, ¿no? Total. Debería Sí. ser algo mucho más profundo que eso, ¿no? Mm, mm. ¿Qué Hay significa? lugares en el planeta, sobre todo países centroamericanos y latinoamericanos, que realmente sí mantienen vivo el significado de la Noche de Difuntos. Hay una tradición en México, por ejemplo, en la que no sé si exactamente si es en la Noche de Difuntos o en época, en una fecha aproximada, pero lo que hace la gente es, cuando ya sus difuntos llevan mucho tiempo fallecidos, meten, que en España también se hace, pero con otras connotaciones completamente terrenales y prácticas, lo que hacen es recoger los huesecitos de esa persona y meterlas en una cajita. Y todos los años, por estas fechas, lo que hacen es cambiarles la cajita, le ponen otra tela súper mona, le hablan al difunto, le ponen ofrendas, lo vuelven a guardar hasta el año que viene. Y eso lo hacen de forma regular, con plena conciencia, eh, con pleno y absoluto respeto, ¿sabes? Y teniendo muy, muy presente siempre a sus ancestros y a sus difuntos, ¿no? O sea, el festival de luces, de alimentos y de tal que se montan en los cementerios mexicanos es digno de ver. O sea, Me está a mí recordando me, mucho a vamos, yo tengo unas... la película Coco, ¿no? Y bueno, Uf, aunque bueno, ahí dentro nos de estamos la metiendo, fantasía, ¿no? en un asunto turbio, es decir. No, pero A dentro de ver, la película fuera de de la Coco, fantasía, ¿no? Y de sí. obviamente, pues que está hecha pues un poco con esa connotación, ¿no? Pues, Mm, de fantasía, de niños, etcétera. Pero mm, a mí me parece muy bonito cómo hablan de los difuntos, ¿no? Y un poco como la imagen de la cultura mexicana que tienen con respecto a mm, sus muertos, ¿no? mm, Y ese respeto, ¿no? Y esa, no sé, al final, esa celebración de la vida que vivieron, ¿no? O sea, mm. porque es verdad que hay ciertas culturas que no se relacionan con la muerte como nosotros, al final, ¿no? Porque para mí la muerte es como un recuerdo de la vida, ¿no? Y como un recuerdo de que te tienes que morir y que tienes que aprovechar la vida, porque si fuésemos inmortales, pues la vida no tendría tanto sentido como lo tiene cuando morimos, ¿no? Pero en Mm, vez de llorar, ¿no? Y obviamente vas a llorar porque pues una pérdida, ¿no? Un duelo, etcétera, pero en vez de llorar la muerte de una persona, vamos a celebrar su vida, ¿no? Y total, qué total, diferente sería realmente nuestra forma de vivir si en vez de tener miedo de morir, tuviésemos ganas de vivir, ¿no? total, claro. Si en vez de pensar que es un día más, pensáramos que es un día menos. Eso sería brutal. Exacto, exacto. Y ahí cambia Sí, todo, ¿no? Y bueno, y no nos vamos a meter total, aquí a total. hablar de difuntos, etcétera, porque aunque sé que es un Da, tema da para mucho. apasionante y del que podríamos aprender mucho de ti, pero bueno, al final estamos en un podcast de alimentación y nutrición infantil y familiar, ¿no? Y queríamos hablar de magia. Antes hemos hablado de la Navidad, ¿no? De los Reyes Magos, de Papá Noel. En fin, es verdad que en Navidad hay otras etapas en las que hay mucha magia en el ambiente, pero en Navidad yo creo que es una de las etapas en las etapas del año que más magia no vemos. La magia para mí muchas veces es la ilusión en los ojos de los peques, ¿no? Cuando les dices que va a venir pues Papá Noel o los Reyes Magos, ¿no? Cuando les tienes que escribir la carta, ¿no? A los Reyes Magos o ir, no sé, a ver a la cabalgata, etcétera. Pero bueno, no sé, desde tu opinión, ¿no? Desde, bueno, toda la trayectoria que tienes como bruja y como coach incluso, ¿no? Eh,
me gustaría hacerte una pregunta y bueno, y puedes responder sinceramente, ¿no? ¿Cómo podemos relacionarnos con la magia sin juzgar ni condicionar a los más pequeños? Es decir, porque siento que hay una parte, ¿no? En la que hay algunas familias ateas, perdón por el ruido, porque mi vecino no sé qué hace, me está poniendo un ruidito raro de fondo. Pero siento que hay muchas familias muy pragmáticas, ¿no? Ateas, que incluso les dicen, no, es que los Reyes Magos no existen, ¿no? O Papá Noel no existe, em, con un poco esta crueldad, ¿no? Bueno, crueldad o pragmatismo, no sé. Yo he crecido creyendo en la magia y para mí sí que es verdad que después tienes que decirles realmente que los regalos no vienen de ahí, ¿no? Pero quizá sea un poco ese duelo de la magia no existe, ¿no? Porque hasta que creemos en Papá Noel y los Reyes Magos y, bueno, en el hada de los dientes o el ratoncito Pérez o quien sea, ¿no? Los diferentes personajes, ¿no? Múltiples. Sí. Yo hasta que no me dijeron que los Reyes Magos no existían, yo creía en la magia, ¿no? O sea, yo veía a Peter Pan y yo creo en las hadas y yo creo en las hadas, ¿no? Y yo iba por el bosque pensando, uy, me voy a encontrar un hada por aquí, ¿no? Pero en el momento en el que te dicen que no, ¿no? Que los regalos no te los trae papá, o sea, Noel, Que sí es papá, pero que no es Noel. em, como que se te cae un mito, ¿no? Y es verdad que es algo difícil de gestionar con los peques. El tema de la magia, existe, no existe, les estás condicionando a creer en algo que luego no es cierto. En fin, se me plantean A muchas ver, es cosas. que partimos de planteamientos muy difusos. Es decir, si tú no crees en nada, cosa que es imposible porque aún no creyendo en nada estás creyendo en algo, pero no vamos a entrar ahí. Si tú no crees en nada, no puedes inculcarle a la gente que está a tu alrededor que crea en algo, porque tú no tienes esa disposición, no tienes esa fe y no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí es complicado. ¿Qué sucede cuando tú crees en algo que no es la magia? Claro, aquí volvemos un poco a lo que estábamos hablando de gente que es cristiana, que es católica, que está bautizada y que no practica. ¿Esa gente en qué cree? Esa es una súper Quiero buena decir, pregunta, en realidad, ¿eh? claro, es que vivimos en un Podéis mundo comentar. sí, por favor, vivimos en un mundo de descreídos realmente. O sea, el concepto de la fe está tan difuso, está tan difuminado ya, precisamente porque nos han dicho que las hadas no existen, que Papá Noel no existe, que Jesús no existe, que Mahoma no existe, que Santa Rita, Rita, Rita no existe, me da igual. O sea, como nos han dicho ya tanto desde ese pensamiento capitalista, individualista y completamente pragmático y práctico, y desde mi punto de vista erróneo, nos han contado que solo existe la realidad, ¿no? Lo que puedes ver, lo que puedes tocar, lo que puedes comprobar, que 2 más 2 son 4 y ya está, ¿no? Entonces, Y te claro, han partiendo hablado de de ahí, personajes legendarios al final, que tampoco sabemos si existen o no, ¿no? Al final los Reyes Magos sí existieron, puede ser que existieran, ¿no? Pero están viviendo ahora mismo en nuestra cultura, aunque sea como un mito, ¿no? O sea, aunque sea claro, como unos señores que se pasean en camello claro. siguiendo una De hecho, estrella, ¿no? de todas estas figuras mitológicas, entre comillas, o de leyenda o inventadas, no dejan de ser contenedores energéticos. Es decir, toda la gente que cree en Papá Noel y que cree que la noche del 24 recibe regalos porque hay un ser mágico que se los tira por la chimenea, aunque no tenga chimenea, toda la gente que cree en eso le está poniendo energía a eso. O sea, Ujú. vamos a empezar diciendo claramente que el cuerpo humano y todo el planeta en el que vivimos es energía. O sea, esto es Matrix. Aquello de las líneas de código, pues esto es igual. Vamos a pensar que no somos línea de código, pero que sí somos vibraciones energéticas. Ujú. Vamos a quedarnos ahí mejor, ¿no? Que es más, mola más. Somos energía. Eh, pues si Partimos de esa partimos de base. esto, sí, partimos de ahí. Si partimos de esa base, cualquier punto en el que yo enfoque mi energía se va a ir generando de alguna manera. ¿Vale? Si yo pongo mi energía y tú la pones y 100 millones de personas la ponen en el mismo punto, ese punto se hace muy grande y eso empieza a mover cosas, ¿no? Eso es una cosa que en magia se llama egregores, que son puntos energéticos o generaciones energéticas que se hacen consciente o inconscientemente
inconscientemente, como puede ser este concepto de la Navidad, los Reyes Magos o Papá Noel, pero que se pueden utilizar de forma consciente, ¿no? Vale, entonces, si partimos de esa base, de que todas estas cosas, si creemos que existen, existen, porque le estamos poniendo energía a esa imagen, a esa figura, a esa idea, claro, vuelvo a lo que preguntaba antes, ¿en qué creo? ¿Creo en esto, que puede ser algo efímero? O sea, es que es muy complicado. ¿Cómo le explicas a un niño que crea en algo o que algo existe cuando tú no crees que existe? Es imposible. ¿Qué sucede? Que si tú tienes una cierta creencia, obviamente es más fácil, porque tú le puedes decir, pues mira, yo creo en esto y en esto otro, sea lo que sea. No vamos a entrar en etiquetas, ni en nombres, ni en nada. Y luego, pues tu niño o tu niña empezará por ahí, porque obviamente es lo que le enseñas y lo que ve, y luego pues ya podrá tomar sus propias decisiones, tanto en cuanto tú no hayas sido excesivamente cerrado en la propuesta que le has hecho, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Yo creo en la magia, yo creo en la energía. Yo no creo en Papá Noel, no creo en los Reyes Magos, pero sí creo en que hay una serie de hitos, en que ha habido una serie de sucesos y que ha habido una serie de personas que han influido en esos hitos y en esos sucesos que tienen la capacidad de modificar esa energía de la que hablaba antes de una forma determinada y sobre todo de una forma consciente, ¿no? Claro, ¿cómo le explicas esto a un niño pequeño? Es muy complicado, Yo ¿no? creo que, Mm, aunque no creamos, ¿no? Porque obviamente sabemos que los Reyes Magos y Papá Noel no existen, porque si no, alguien le habría traído regalos de verdad. Los regalos hay que comprarlos o hay que hacerlos y obviamente no son seres mágicos que vienen a dejarlos, ¿no? mm, Pero a mí me parece una forma, quizás sea porque es mi cultura, ¿no? Porque es lo que he vivido y porque lo he vivido con mucha ilusión y cuando yo mm, ya no creía lo he vivido con mucha ilusión en personitas más pequeñas de mi familia, ¿no? mm, Sí que creo que esta magia que se genera en Navidad, simplemente con la ilusión con la que haces un regalo, ¿no? Con la ilusión con la que, no sé, le entregas el regalo, ¿no? O con la ilusión con la que esperas, con la que ves a tus peques o a tus sobrinos o a tus hermanos, lo que sea, que miran por la, ¿no? Miran por la ventana, incluso hay niños que han creído ver a Papá Noel, ¿no? O que, bueno, no mm, sé si eran sueños o lo que fuesen, ¿no? Pero realmente esa creencia, esa fe, les está haciendo, ¿cómo explicar? Creer en la magia, ¿no? mm, Yo aquí me planteo si realmente la magia como energía, como intención, etcétera, sí que existe y les hacemos creer a los peques, ¿no? Que, que hay seres mágicos como Papá Noel y los Reyes Magos que existen. mm. Después, ¿qué pasa, no? Realmente hay como algo que un duelo, ¿no? Al final, yo creo que todos los peques cuando se enteran de que los Reyes Magos no existen, por ejemplo, pasan ese duelo de, vale, es que la magia no existe, ¿no? Porque si no existen los Seguro, reyes, ¿qué claro. pasa? ¿Qué es lo que Mm, existe y lo que no, no? mm, Pero también si estás diciendo que no existe y todo tu alrededor te está diciendo que sí que existe, todos los amigos en el cole, ¿no? Es que es un concepto muy complejo y yo sí, todavía no soy madre y no sé lo que haré cuando sí tengo hijos y cuando los tenga, mm, ¿no? mm, ¿Qué me saldrá a decirles, no? Pero al final, si vives en un mundo en el que sí que existe hacia los demás niños Papá Noel y los Reyes Magos, es muy difícil ir contra ello, ¿no? mm. No solo es que no sea difícil, es que hasta qué punto es algo positivo, ¿no? Quiero decir, el tener fe en lo que sea, yo creo que nos aporta al ser humano, que nos aporta un plus que nos puede ayudar en prácticamente cualquier ámbito de la vida. Tener una creencia espiritual, religiosa, lo que tú quieras, pero el creer o el ser consciente que hay algo, llámalo X, superior, que puede ser determinista o no, en el sentido de que tu destino está trazado y no puedes hacer nada para salirte del camino. Yo no creo en eso, pero bueno, cada uno con lo suyo. Pero el creer que hay un algo, lo que sea, que no gestiona, pero que sí está ahí y con lo que tú puedes relacionarte de la forma que elijas o que necesites, insisto que yo creo que es algo que nos aporta muchísimo en todos los ámbitos, ¿no?
cuando ya hablamos de magia más específicamente, yo es que la magia la defino, bueno, yo no me voy a tirar el pisto ahora. Yo no defino la magia como tal, sino que me hablo de lo que se lleva definiendo durante muchos años. O sea, la magia es la capacidad de manipular las energías que hay a tu alrededor de una forma consciente con un objetivo determinado. Esta definición la puedes encontrar en internet con unas palabras más o menos parecidas, pero con la misma idea, ¿no? O sea, la magia es la capacidad de mover las energías conscientemente para conseguir un objetivo determinado, ¿vale? Yo en esto estoy absolutamente convencida y sé y he comprobado por experiencia propia que esto funciona y que esto es así, ¿no? No es hacer esto, pero, pero se puede hacer, ¿no? No es la magia, ¿no? Ni de Mary Poppins, ni el de los cuentos de hadas, ni No. tampoco las de la película, las películas de miedo, ¿no? Porque al final es esa magia, ¿no? Yo creo que hay como una, ¿cómo decir? Como una ilusión de lo que es la magia, pues eso, Sabrina, ¿no? O, o no sé, las películas, pues eso, las embrujadas, ¿no? Y sí que puede haber parte de esa magia que veamos con cierta realidad, ¿no? Es decir, vale, quiero hacer esto, ¿no? Y le pongo esta intención y pum, eso de repente pasa, pero no es esta magia de un me teletransporto, esta magia de un te paralizo para el Ojalá lo tiempo, fuera. ¿no? Estos poderes mágicos que vemos en las películas o en las series y con las que hemos crecido, porque o sea, yo he crecido con estas series como si fuese real, ¿no? Harry Potter. Harry Potter es ciencia ficción, ¿no? No existen los dementores, o espero que no existan, ¿no? Ahí podríamos tener una conversación también. Pues dementores como tal, no, por favor, porque me dan miedo. Pero sí, al final es esta imagen de la magia que tenemos, ¿no? Es igual que la imagen de las brujas que tenemos. Tenemos una imagen de las brujas como seres malignos, que tienen verrugas, ¿no? Yo este lunar lo he vivido toda mi infancia como Dios mío, soy una bruja. Claro, realmente de las brujas tenemos dos imágenes que en principio son erróneas las dos, pero que tienen su sentido, ¿vale? La primera imagen que tenemos de la bruja, de esta señora mayor que venía a robar niños y la de Que Hansel y Gretel y hacía ese ahí tipo de removiendo su cosas. marmita con Sí, ingredientes bastante poco sí, sí. apetecibles, ¿no? Esta bruja, de donde viene es del concepto de bruja más antiguo, que habla de un ser liminal que se mueve entre los mundos, que es más bien un espíritu que un ente físico, y que efectivamente lo que hace es eso, robar el alma de los niños, robar a los bebés, hacer cosas malas, malísimas, matar al ganado, destrozar las cosechas, etcétera, etcétera. Pero de esto estamos hablando de un ente, de una entidad, no de algo físico, ¿vale? ¿Qué sucede? Que esa cosa, ese ente que sí que recibía el nombre de bruja, estoy hablando de tradiciones muy, muy, muy antiguas de Europa Central y Europa Norte, eh, a través de los procesos inquisitoriales se toma ese concepto de bruja, ese nombre de bruja, se pervierte absolutamente y entonces se le pone encima a una serie de personas, casi siempre mujeres, que tienen una serie de características que alguien se inventa que son esas, porque la bruja como ente físico no existía, ¿vale? Pero se asocia a esa persona humana con ese ente físico y se hace ahí una mezcolanza, pues entonces ya sí damos paso a la bruja con verrugas, rollo Celestina, que hace sus conjuros y sus movidas y lo que hace es envenenar o no sé qué o tal. Eso por un lado. Y luego por otro existe el efecto rebote de esa bruja humana mala a lo que ahora se conoce como bruja, que tampoco es realmente una bruja. Pero bueno, que sería la persona que vive en contacto con la naturaleza, que sabe de remedios herbales, de no sé qué, de hablar con los elementos, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Realmente ninguna de esas cosas sería bruja, porque bruja, como digo, es este primer concepto, este ente liminal que hace este tipo de cosas, ¿vale? Luego se enganchó con las brujas a las que quemaron y por efecto rebote nos quedamos como las brujas, las modernas, ¿no? Estas de que somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Bueno, errores de concepto en cualquier caso. Pero es lo que digo, que son ideas que se han ido perpetuando pues, a través de la literatura, como bien has dicho, a través de películas, a través de historias y que realmente no son ni la una ni la otra. O sea, yo una película que me encantó muchísimo en su momento y que para mí sí es el verdadero referente de lo que es una bruja es prácticamente magia. No sé si la has visto. Creo que sí que la he visto.
esa película, las protagonistas, las jóvenes son Sandra Bullock y Nicole Kidman, Ujú. vienen de una familia, de un linaje de brujas de sangre y tal, pero las que realmente molan son las tías de ellas, Mm. que tienen, que tienen un libro de sombras de este pelo que, vamos, yo daría dinero por tener ese libro de sombras para consultar, ¿vale? Pues esa película para mí es una de las que con más realismo, entre comillas, Ujú. se No deja de aproxima ser cinema. a la idea de bruja real. Insisto, sin ponerle el nombre de bruja, pero bueno, aceptando bruja como Porque al aceptamos final brujo, la ¿vale? brujería de ahora mismo es Mm, magia, ¿no? O sea, bruja es al final una persona que hace magia. no, No, que... no. A ver, la historia es que la magia, como hemos dicho, sería eso, la capacidad de manipular las energías de una forma consciente para conseguir un fin Ujú. determinado. La brujería, partiendo de este concepto de bruja que, insisto, que se afianzó a través de la Inquisición y de todo esto, sería más bien una práctica que engloba muchas más cosas que la magia. ¿Vale? La magia sería una herramienta útil, práctica, para hacer cosas, para conseguir cosas, para proveerte de cosas, pero una práctica brujeril engloba muchas más opciones, más posibilidades que la práctica de solo la magia. ¿Vale? O sea, una bruja puede practicar la magia, pero no es lo que la define. Y se puede practicar la magia sin ser bruja, desde otras tradiciones, desde otros conceptos, desde otras Hombre, historias. es una de las Entonces, partes. están ahí conectadas, pero no son lo mismo ni tienen por qué ser una parte de la otra. Vale. Entonces, ¿qué es la brujería? La brujería es una práctica, la brujería es una práctica que incluye un montón de cosas, desde una práctica devocional, si crees en dioses, diosas, si te inventas tu propio panteón, o si trabajas en mi caso con los elementales o con los espíritus de la naturaleza. Ujú. Sería una práctica devocional diaria que tiene que ver con cómo te relacionas, como decía al principio, con tu entorno de una forma mucho más consciente y más profunda. Sería establecer una relación con tu territorio, con los habitantes de todo tipo que lo pueblan, los actuales y los pasados y los muy, muy, muy pasados, ese tipo de cosas. Y luego existe la posibilidad, con aprendizaje, con estudio y con tal, de utilizar la magia o de practicar la magia. Ujú. Y todo el ¿Vale? mundo, como has dicho antes, podría practicar brujería. Yo estoy convencida de que sí, por supuesto. Y magia también. Lo que habría que hacer, yo, en mi opinión, un poco, confírmame, es realmente creer que eres capaz de hacer eso. Por Porque supuesto, por yo creo que es supuesto. verdad que también un poco por el miedo, ¿no? Mm, Y por el rechazo quizá también de esta Inquisición, ¿no? De esta quema de brujas que hubo, que es real, que mm, es, al final se quemaron mujeres, pues igual pues eso, mujeres que trabajaban con hierbas, que trabajaban, mm. en fin. Sí que hubo mucha agresividad, ¿no? Y cierta, ¿cómo decir? Como cierto interés en exterminar a este grupo de mujeres, sobre todo, ¿no? Sí, mm, Y yo creo que con ellas también se perdió mucha tradición, ¿no? sí, Y aparte de esa tradición perdida, se continuó ese miedo a pues, prácticas más espirituales, ¿no? Incluso a la meditación, sí, sí, sí. a utilizar el entorno, ¿no? O sea, que queremos más en el ibuprofeno que en ciertas hierbas que nos pueden hacer mucho bien, ¿no? Y que no Mm, digo que dejemos de lado la medicina, no, ni mucho menos. Yo soy nutricionista y creo que al final, pues eso, incluso con alimentos, ¿no? Con bueno, llevar también tu estilo de vida, ¿no? Se puede evitar muchas enfermedades y mm, obviamente esto no quiere decir que tengamos que rechazar a la medicina cuando podemos para nada. utilizarla, Mm. ¿no? Y cuando debemos utilizarla, sobre todo en Claro, algunas pero es enfermedades. curioso que toda la farmacopea occidental parte de los estudios de personas que trabajaban con las hierbas directamente. O sea, a partir de ahí se extrajeron los principios activos, se aprendió a generarlos de forma artificial y se creó la farmacopea y todos los medicamentos, pero todos los medicamentos tienen un origen vegetal, todos, absolutamente todos. Y también a mí me da pena porque precisamente por este rechazo, ¿no? A esa tradición y a esa cultura que hemos Mm, tenido, ¿no? Y que hemos rechazado pues quizá por miedo a trabajar pues eso con el entorno, ¿no? A conocer las hierbas, todos los alimentos, ¿no?
y cómo nos podemos pues, prevenir enfermedades o cómo podemos curar ciertos síntomas con ello, lo que ha causado es que haya personas y vendehumos que se benefician de este desconocimiento general, porque antes todo el mundo un poco más, o menos sabía, pues esta hierba te viene bien, ¿no? O no sé, En este los hongo es... pueblos, en los pueblos se sigue funcionando así mucho, ¿eh? Se sigue, pero con este desconocimiento, porque al final yo creo que hubo un momento en el que se dejó, ¿no? De pasar información de generación en generación y al final lo que nos queda es este desconocimiento, este miedo y al final no sabes a quién a quién hacer confianza, ¿no? Y el hecho de repente te estén vendiendo extracto de alcachofa para depurar líquidos, ¿no? Te lo venden como, wow, sí, sí, desde el, ¿no? Sí, sí, sí. Desde el Momento de la poder vida, sí. no va más. Pero claro, al final hay mucho engaño ahí y yo creo que este engaño parte de este desconocimiento bueno, voy a creerme todo lo que me digan porque yo no tengo ese conocimiento en mí, ¿no? Y no sé, pues Sí. en vez de ese extracto de alcachofa, pues voy a tomar alimentos diuréticos que también me van a ayudar a eliminar líquidos, ¿no? Claro, pero para llegar a eso, voy a tomar alimentos diuréticos, ya tienes que tener primero una predisposición a salirte un poco de lo que todo el mundo te dice que es lo que está bien y luego el interés por informarte y por investigar o por estudiar o por lo que sea, ¿no? Mm. Que es que nos gusta mucho hacerlo fácil, ¿sabes? O sea, me Sí, duele creernos al final ibuprofeno. el paquetito, ¿no? La pastillita mágica que me vaya a dar el remedio que espero, ¿no? Claro, en este caso yo creo que el problema es que creemos demasiado en todo lo artificial y lo artificioso y que nos fiamos mucho más de una pastilla que de una infusión o de un Mm. emplasto o de una cataplasma. Cuando volvemos a lo mismo, los principios activos son exactamente lo mismo. Obviamente, el proceso de Concentración es sanación diferente. a través de estos sistemas más antiguos es más lento. O sea, si te pones una cataplasma o te das con un ungüento de árnica o con tal, pues vas a tardar más en dejar de sentir dolor que si te tomas un ibuprofeno. Pero claro, lo que te das en el codo, si lo que es el codo lo que te duele, no te va a destrozar el hígado. Entonces, es un poco Mm. Pero también el obviamente salirte un pues poco de la norma. contextualizar, ¿no? Ese dolor Exacto. y bueno. Y al Mm. final intentar vivir en equilibrio, ¿no? Que yo creo que es lo más complicado porque el hecho de que creas en la magia o creas en la brujería, ¿no? Y estés haciendo, no sé, un ritual para encontrar trabajo, eso no te va a dar el trabajo en sí, ¿no? Y al final, pues Total. obviamente necesitas ir a buscar trabajo, hacer tu Mm. currículum, hacer lo que sea que necesites para que te contraten, ¿no? Sí. Que muchas veces no, es esta cosa de, bueno, es que creo en la magia, entonces voy a pensar muy fuerte que esto va a pasar y va a pasar. No es así, Bueno, ¿no? ahí en lo del pensamiento positivo no vamos a entrar porque eso ya me calienta mucho. Pero al Eso final ya es me eso, es como calienta si fuese un demasiado. ente de, no, eso va a pasar solo, ¿no? Claro. Y también no creo que esta idea que hay que también ayudarles a los peques, porque yo creo que la infancia es un periodo de mucha sensibilidad, ¿no? Total. Y sí que es verdad que, bueno, esto nos contarás tú mejor, ¿no? Si los niños y las niñas tienen capacidades especiales o pueden desarrollar capacidades especiales y si Mm. podrían, por ejemplo, ver espíritus, ¿no? Yo he Mm. escuchado un montón de anécdotas de niños pues, que ven a la abuela sentada en la mesa, ¿no? O no sé si Mm. tú tienes alguna anécdota que quieras compartir. Yo tengo las que tú quieras, pero sí, efectivamente, es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Que partimos de la idea, yo personalmente parto de la idea de que todos venimos con una serie de capacidades de fábrica. Por supuesto, siempre lo digo y tú me lo has oído 1000 millones de veces, todos podemos dibujar, está Miguel Ángel y luego estoy yo que dibujo el monigote del ahorcado, pero bueno, en principio todos podemos dibujar, Pero mejor o peor, ¿no? quizá también es porque no hayas desarrollado esas capacidades, ¿no? Efectivamente, no es un ámbito de mi interés, pero si hubiera trabajado, si llevara 40 años dibujando y tal, pues a lo mejor conseguía llegar a Algo un más que el nivel. ahorcado Eso sí seguro que es hacías. seguro. El tema es ese, ¿no? Que en principio todos tenemos una serie de capacidades, una serie de sensibilidades, como tú dices, y que es el entorno en el que nos desarrollamos, la familia en la que crecemos, la sociedad en la que vivimos, lo que va condicionando y o bien potenciando o bien aplastando esas capacidades, ¿no? Es súper llamativo que niños de hasta a lo mejor 6, 8 años
haya un índice elevadísimo de niños que tienen amigos imaginarios, por ejemplo, ¿no? Esos amigos imaginarios, pues bien, puede ser que efectivamente se haya inventado un amigo imaginario, pero por mi experiencia hay un amplio número de casos en los que estos amigos imaginarios son entidades, espíritus, que son de la casa, que son del territorio, que son de algún objeto que hay allí, que son lo que sea, y que, bueno, con los que los niños y niñas interactúan, porque tienen esa capacidad, tienen como esa visión clara, ¿no? Que todavía no está velada por imposiciones sociales, culturales, etcétera, etcétera, y que a la que acceden a través de la absoluta inocencia y el no hay nada malo, hasta que alguien me dice que lo es, ¿no? Entonces, viviendo en ese limbo, bendito limbo, pues sí, yo tengo constancia de niños y de niñas que ven a sus abuelos, a los abuelos de sus amiguitos, al dueño de la casa de hace 400 años, bueno, un caso muy, muy, muy cercano, el sobrino de una amiga mía, son tres hermanos, ¿vale? Son 3 niños, el mayor tiene 5 años ahora, el segundo tiene 3 y la pequeña ha nacido este verano pasado. Pues el niño mayor, cuando la madre estaba embarazada de la niña pequeña, le dijo a su madre, qué bien, antes de que supieran que era una niña, ¿vale? Qué bien, que ya va a venir la niña y vamos a volver a estar juntos los 3 de nuevo. ¿Perdona? Claro, la madre que es... ¿El qué? Dime. ¿Qué 3? ¿Qué 3? Claro, la madre se quedó así un poco y le dijo, ¿y quiénes sois los 3? Y le dijo, pues yo, mi hermano y mi hermana. Le dijo, pero ¿y cómo es primero? ¿Cómo sabes que es una hermana? Dice, pues porque somos los 3 y volvemos a reunirnos. Dice, pero ¿cómo que a reuniros? Dice, sí, es que nosotros hemos sido hermanos en otra vida, un niño con 5 años, hemos sido hermanos en otra vida y en esta nos vuelve a tocar estar juntos. ¿Perdona? O sea, ¿de dónde se saca un niño con 5 años esta película? Ahora, volvemos a lo de siempre. ¿Te lo crees o no te lo crees? Esto es lo que siempre hablamos, ¿no? O sea, esto son cosas que pasan, ¿no? Cosas que puedes interpretar de muchas maneras. Puedes decir, has visto una película, ¿no? Y has soñado con ello y le puedes quitar esto o puede ser real. Y nunca lo sabremos en realidad, ¿eh? Es que depende de lo que tú creas. A mí esto me lo cuenta mi amiga, la tía de estos niños, y digo, pues sí, muy normal. Claro, yo no cuestiono que lo haya visto, que se lo haya inventado, no, yo estoy como loca por encontrarme con ese niño y por preguntarle más en profundidad que me desarrolle esta movida. Cuéntame más información sobre tu otra vida, a ver. Necesito saber claro. cuándo fue. Claro, la movida es que, por suerte, ya te digo, tanto mi amiga como su hermana, pues son mujeres muy abiertas a todo. Y la madre, y tanto mi amiga igual, le preguntan, bueno, ¿y qué recuerdas? ¿Si recuerdas alguna cosa más? Y el chaval, el niño, les cuenta. Es que es muy heavy. Y les cuenta cosas, pues sí, estuvimos en tal sitio y hacíamos no sé qué, pero luego yo estuve solo. Y no sé, o sea, como si tuviera recuerdo de varias vidas diferentes. Es que es muy duro, o sea, es que es muy heavy. Yo me quedo muerta Es completamente. muy fuerte. Es muy fuerte y aquí también entra, perdón por el ruido, pero entra en juego cómo reaccionamos ante estos comportamientos o ante estas Fundamental, actitudes, porque eso va a fundamental. determinar si el niño expresa o no expresa, ¿no? Si de repente dices, Exacto. pero ¿qué estás diciendo de otras vidas? Anda, deja de decir tonterías, ¿no? Claro, es El niño lo que dice, ¿what? decíamos. Claro, es lo que decíamos antes de tienes la posibilidad de desarrollarlo si nada te lo impide o de aplastarlo en el momento que tú lo cuentas desde, pero ¿qué hablas? Pero que estás chalao. O esto no lo digas en público porque esto la gente va a pensar que estás loco. O sea, la persona que recibe esa información dice, ups, pues ya, me lo callo. ¿Qué sucede? Que no solo se lo calla, sino que lo empieza a anular porque ya ve que sus adultos cuando se lo cuenta le miran mal, le dicen que no, esto no está bien, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Entonces, hay ahí una autoanulación que va haciendo así, 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 modo apisonadora con esa capacidad, con esa sensibilidad y que la tapa absolutamente hasta tal punto que se pierde la conciencia de haberla tenido en algún momento. Y los niños se quedan con, no, yo es que de pequeño tenía amigos imaginarios. Esto a día de hoy me sucede muchísimo
con gente que acude a mi consulta porque en un rango de edad entre 20 y tantos, 30 y pocos años, ¿vale? Sobre todo mujeres, además, que me escriben diciéndome, oye, llevo una época en la que tengo muchos sueños, en la que veo a mi abuela, en la que hago no sé qué, o sea, todo como relacionado con aquello que vivió en la niñez, ¿no? Esto no me había pasado nunca, oigo cosas en la casa, veo presencias, veo no sé qué, siento tal, las distintas opciones, ¿no? De todas las que hay. Claro, yo mi primera pregunta es siempre, ¿esto tienes recuerdo de que te haya pasado en algún otro momento de tu vida? Y al principio no, y luego, ¿y cuando eras pequeño tenías amigos imaginarios? Ah, pues sí, 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 y veía no sé quién y hacía no sé cuántos, y yo, ajá, vale, todo correcto. Y la Y a siguiente partir pregunta de tendría ahí, que ser, ¿y cómo reacciona tu familia ante eso, no? claro, a partir de ahí es la siguiente pregunta que les hago es esa, ¿y eso cómo lo gestionaste? ¿Qué pasó con eso? Tal cual. Y en la mayoría de los casos, lo que ha pasado es eso, que le han comentado, pues esto no lo cuentes porque la gente va a pensar que estás loca o loco, o qué tonterías dices y eso no existe, o deja ya de jugar con tus amigos imaginarios que no tienes edad, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Que eso que es reprimido aguanta X tiempo reprimido. Y en el momento que hay algún tipo de crisis, porque normalmente vienen asociadas a algún tipo de crisis, eso salta. O sea, esa tapadera hace ¡pum! Y claro, se montara de Dios es Cristo, porque cuando tenías 5 años lo podías gestionar porque era algo que aceptabas, pero ahora que ya has tenido toda esa represión durante 20 años, a ver cómo te lo comes, ¿sabes? Entonces Al es un final es tema, como esa represión, ¿no? Esa represión social, familiar, cultural, al final es como, no, esto no puede ser, no, lo dejo aquí a un lado, me olvido de ello, como si no existiese, no lo miro, pero claro, si eso está ahí, o está sea, ahí. O sea, está ahí, y yo creo que al es que final, no es algo que te quitas, sobre todo, o sea, no es algo que dices, venga, pum, y lo saco, ¿no? y el problema yo creo que aquí, como en todo en la vida, Mm, la alimentación, la gestión emocional, todo, si conseguimos gestionarlo bien desde la infancia, todo se lleva de manera diferente, ¿no? O sea, esto es igual que total. la alimentación. Si conseguimos Sí, que sí, los sí, peques sí. tengan una buena relación con la comida desde la infancia, coman de forma saludable, se diviertan comiendo sano, van a ser adultos que disfruten de la comida saludable, que coman bien, que tengan buenos hábitos de vida, etcétera, ¿no? Igual con el sueño, con el Sí, sí, deporte, en fin, con total. todo. También Sí, con sí, sobre todo en el ámbito de la familia. O sea, la familia aquí es el el entorno sostén, clave. total. Total, porque yo tengo un ejemplo también muy cercano, una amiga mía, hace muchos años. Tuvo una niña y la niña con 3 años, bueno, mi amiga echa el tarot y hace movidas y bueno, nosotros nos echábamos el tarot y hacemos brujerías varias de forma normal y habitual, ¿no? Porque formaba parte de mi coven. Y entonces, pues la niña siendo bebé y estando incluso embarazada ella, pues participaba de todas estas mandangas, ¿no? Y la niña con 3 o 4 años cogió un mazo de tarot que había encima de una mesa y empezó a echarlos, pero con todo el sentido, o sea, no a tirar las cartas, sino a colocarlas, 3 años, ¿eh? A colocarlas y miraba a la madre y le decía, anda, y la madre decía, ¿qué? Y cuando la niña era capaz de articular una frase un poco coherente, le decía cosas que ella, que sabía de tarot, era lo que estaba puesto ahí encima de la mesa. Y me Pero al decía, final, si tú desarrollas esas capacidades, que es lo que hablamos, ¿no? O sea, tenemos claro, capacidades, pero si tú apuntas a una niña a clases de dibujo, pues vas a ver dibujar. Si tú a una niña nunca claro, le hablas de estas cosas, ¿no? Incluso aunque tenga esas capacidades, no las va a desarrollar, ¿no? claro, claro. Pero el tema es que mi amiga me decía, ¿y qué hago con ella? Dice que es muy joven, que es muy pequeña. Es que es Digo, verdad bueno, que a tú los 3 años déjala. tiene que ser un poco. Muy heavy, muy Porque heavy. Si es que tampoco está dentro de abultaban las... nuestra cultura, ¿no? O sea, es muy normal llevar a una niña Efectivamente. de 3 años a clases de inglés o a hípica. Ah, es muy pequeña, bueno, pero el O a caballo piano. ¿no? Bueno, pues que monta a caballo, ¿no? Pero, Claro. pero que sepa leer el tarot, pues no lo sabemos gestionar, ¿no? Y incluso, Claro, pero el rollo era esto, ella me decía, ¿y qué hago? Y yo le decía, pues déjala, digo, que se lo tome como un juguete más y ya está. claro, Digo, como si no es juego. lo suyo, lo va a dejar. Y si es algo que le interese, pues en algún momento habrá que sentarse con ella y darle unas clasecitas. Digo, pero vamos, tiene 3 años, o sea, déjala, no la agobies. Que al final es un poco intuitivo, es como un juguete para ella, porque con 3 años, Total, total, total. Claro, entonces el rollo está en ese. O sea, tú imagínate que eso sucede en otro ámbito familiar.
y que la niña en vez de decir eso, yo qué sé, dice cualquier barrabasada, imagínate. Mm. Pues la persona que esté ahí se caga por las patas y dice, bueno, mi hija está endemoniada, yo qué sé, ¿sabes? Sí, Mil sí. movidas. O sea, el tema Sí, es, ¿no? pues, lo que Incluso, te pues he eso, dicho. ¿no? Tiene algún tipo de, pues eso. Es que el O tema es algún ese, tipo que de son problema, ¿no? capacidades. Llevarle al psiquiatra, llevar a ver qué le está pasando, porque como si fuese algo malo, porque al final tenemos una tradición bastante dura, yo creo, en todos esos temas religiosos de Inquisición, pues eso, de quema de brujas, tenemos ese miedo, yo creo, dentro, ¿no? Y Sí, aunque ¿no? Y no de seamos pensamiento conscientes de ello, pragmático y está académico. O sea, que todo lo que no es académico y demostrable por la ciencia no ahí. existe. Y es que no todo se puede explicar Creo por la yo. ciencia, y mucho menos estos temas tan espirituales y tan que no se pueden explicar al final. Es que a Es que veces es son difícil de intangibles, explicar total. incluso aunque lo estés viviendo, ¿no? Mm, Y mm, también esta parte pues de reprimirlo socialmente, porque te ven como un bicho raro, ¿no? Una niña que mm. echa el tarot, ¿no? Incluso el que te echen el tarot, ya hay personas que lo ven como eso no funciona, ¿no? Pero luego Sí, bueno, tienen un problema y quieren que les eches las cartas para ver qué dicen, ¿no? claro, pero es como lo que comentabas tú hace un momento de la meditación. O sea, la meditación hace 10, 15 años, que fue cuando yo empezaba a meditar, era de hippies, de fumaos y de gente extraña. Y Yo a tengo día de aquí hoy, madre mía. una anécdota, porque yo empecé a meditar súper pequeña. Yo tenía 17 años, algo así, cuando empecé a meditar. Y empecé a meditar con YouTube, con, no sé, como unos budistas que daban como un curso, o sea, en internet, o sea, como un curso de meditación. Y yo me sentaba 1 hora a meditar y mi padre me decía, ¿pero qué haces? Así ya se pensaba que me estaba metiendo en una secta o algo ahí con mucho miedo, pero ten cuidado a ver dónde te vas a meter, a ver qué vas Qué a voy. hacer. Y era como un curso y luego tenías la posibilidad de irte, no sé si era pues a India o a algún sitio de estos, pero como algo no normal. O sea, yo ahora lo veo con 28 años que tengo, ¿no? 10 años después y digo, jolín, ojalá pudiese volver a hacer ese curso, ¿no? Y tener la posibilidad de irme a meditar a India, etcétera, ¿no? Pero claro, ahora se ha vuelto, ha hecho un boom que entre el yoga, la meditación, yo cuando empecé a hacer yoga, nadie hacía yoga. Era Total, como, total. ¿qué estás haciendo, no? Eso ni siquiera es un Mm. deporte ni es nada, ¿no? Y meditar igual, te veían como un bicho raro, porque ¿qué estás haciendo 1 hora entera con los ojos cerrados, ¿no? Y respirando. Y ahora todo Mm. el mundo medita, todo el mundo es yogi, todo el mundo que si el Todo té, el que si la mundo, todo el kombucha, mundo. que si no Sí. sé qué, ¿no? Y lo Sí, hacen, bueno, yo pero con creo, la nutrición igual. O sea, ahora todo el mundo pues sí, toma que es real food, que si anda a iros a hacer gárgaras, de verdad, que está todo inventado ya, que sí, no hay además nada es nuevo. simplemente pues el volver, ¿no? El volver un poco pues a conectar con lo que tenemos, a comer. La comida real no viene siendo otra cosa que comer de la huerta. O sea, y es lo que llevan haciendo mis Una abuelos, lenteja ¿no? de toda la vida. Ya Exacto. está. Y bueno, al final está muy bien porque al final, bueno, estas modas lo que hacen es un poco pues visibilizar este estilo de vida, ¿no? Pero también desde dónde se hace, porque si se pone de moda otra Exacto, cosa, se van a ir a hacer otra cosa, ¿no? Que al exacto, final es un exacto. poco la intención con la que lo haces, ¿no? Claro que el tema es, ¿lo haces porque está de moda o lo haces porque tiene sentido para ti? Claro, porque te ayuda a vivir más conscientemente o... Esperemos que Y, esta moda, ¿no? Que ayuda a mm, crear un poquito de conciencia en ese aspecto, ¿no? Y mm, bueno, con el tema este, para cerrar un poco lo que hemos contado del tema de los niños, ¿no? Y cómo se vive esta mm. sensibilidad, ¿no? Bueno, el periodo, ¿no? En la infancia en el que está un poco todo esto menos, quizá pues eso, como más inocencia, ¿no? Y menos Condicionado. condicionado, exacto. ¿Cómo deberían de reaccionar los adultos ante estos comportamientos de los peques? Como, bueno, pues eso, ya sea tener amigos invisibles o hablar con abuelos que han fallecido o ver cosas que no pueden ver los adultos, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué deberían de hacer? Yo siempre recomiendo el normalizarle, o sea, normalizarle al niño o a la niña que lo que está pasando, pues bien, y cuéntame, pues lo que te decía, ¿no? De esta amiga mía, yo el día que trinque a ese niño por banda, le voy a freír a preguntas, ¿sabes? Pues igual, si tu hijo o tu hija te cuenta, pues es que ahí en la esquina estoy viendo a un niño, primero no entres en pánico, no pasa nada. Punto uno, no entrar en pánico. Y segundo, normalizarlo, es decir, pues sí, ¿qué te dice ese niño? Olvidarnos un poco, en la medida de lo posible, de las películas de miedo que hayamos visto, ¿vale? Porque las películas de miedo tienen un pero enorme y es que muchas de ellas están basadas en cosas reales. Pero claro, Lo cual el no ayuda punto, para dejar de tener miedo.
Claro, la historia es que el punto amable no te lo cuentan, solo te cuentan las cosas chunguísimas, pero Y es que al que final no lo deja de ser mismo, cine, ¿no? O sea, es ciencia ficción y le tienen que dar ese impacto para, wow, que te quedas así en la claro, claro, pantalla, ¿no? Y para generar ese claro, impacto en el ti. terror vende, claro. Exacto. Pero tener en cuenta eso, que si esas cosas chungas suceden, también suceden cosas positivas. Entonces, no quedarse con la chunguez ni dar por sentado que cualquier cosa que con la que esté interaccionando nuestro hijo o nuestra hija va a ser algo negativo. Preguntarle, ¿y qué hace? ¿Y por qué está aquí? Fundamental, porque a lo mejor resulta que es que esa entidad, ese niño que se está comunicando con tu hijo o con tu hija, necesita algo. Y o bien tu hijo, tu hija, o bien tú puedes hacer algo por ayudarle. Y si tú no eres capaz de verlo, de sentirlo, y tu hijo o tu hija sí pueden hacerlo, pues oye, mira a ver si le puedes echar un cable. Entonces, normalizarlo, sacar toda la información posible, de una forma natural también, no sentar al niño y hacer un interrogatorio de tercer grado, no, o sea, de una forma amable, y que te vaya contando y qué quiere ese niño y le podemos ayudar de alguna forma. ¿Y ha venido para jugar contigo o para qué? O sea, pues como si fuera un amigo que estuviera viendo en el parque de arena, normal y corriente. Ya que yo no puedo interactuar con él, pues lo hago a través de mi hijo o de mi hija. Ya está. No darle ni mayor importancia ni quitársela. ¿Vale? Y sobre todo lo que hablábamos, no decirle esto no lo cuentes en público porque van a pensar que estás loco. Si realmente te da miedo o te da prevención que lo cuente porque no quieres que piensen que tu hijo o tu hija está loco, díselo, dile, vale, pues esto va a ser un secreto y me lo vas a contar solo a mí. O esto vamos a hablarlo solo en casa. ¿Vale? Pero no diciendo, es que la gente va a pensar que estás loco, sino como nos lo quedamos en familia porque esto es algo muy chulo que vamos a compartir solo nosotros, ¿no? Eso es fundamental. O sea, no ponerle a tu hijo, a tu hija, connotaciones negativas de ningún tipo. Si realmente es una capacidad que va a poder o que va a querer desarrollar, lo va a hacer independientemente de lo borde que te pongas o de cómo lo trates. Si tú se lo permites gestionar y lo normalizas, lo que no le va a suceder es esto que contaba de gente que con 25 o 30 años me llama y me dice, me están pasando locuras. Porque como lo tiene normalizado, bueno, si lo sigue desarrollando, lo sigue manteniendo porque quiere, pues lo va a tener normalizado en su vida, va a ser una cosa más que puede hacer. ¿Vale? Pero si le metemos toda esa presión de negatividad, de miedo, de no sé qué, de no sé cuántos, vamos a traumatizarle. Podemos pensar que no, pero lo vamos a traumatizar y sobre todo es que es algo que va a estar con él o con ella toda la vida. Esto es así. Esto es como el color de los ojos. No cambia. Qué Entonces, interesante, idea. Y es, al final es eso, ¿no? El tratarlo con naturalidad y con respeto, ¿no? Y total, al final es exacto. una parte más de tu peque. Puede que la potencie, puede que no, pero es como cualquier otra parte suya. Exacto, es como lo que hablábamos del dibujo. O sea, Claro. lo que pasa es que a día de hoy no hay escuelas de mediunidad en el mundo. A día de Es hoy. verdad que yo entiendo también que pueda dar miedo, ¿no? Que pueda pues verse como con ese rechazo porque pues lo hemos vivido, ¿no? Ese miedo, vivimos con él, vivimos en una sociedad pues que no acepta este tipo de capacidades, por así decirlo, ¿no? Incluso que las juzga, las ridiculiza, ¿no? También ha habido pues mucho vendehumos que ha hecho mucho daño también, ¿no? Y que se ha intentado beneficiar bueno, de vender capacidades que no Ya, tenía, de la ¿no? fe, ¿no? Exacto. Y al final eso también ha hecho mucho daño, ¿no? Pero bueno, al final, con respeto, yo creo que se acaba educando al peque sea lo que sea, ¿no? Y bueno, para Total, eso sí. cerrar, quería que nos dieses un consejo, ¿no? Bueno, a todas las personas que nos estén escuchando, a las familias, ¿no? Con cómo podemos ayudar a nuestros peques a relacionarse con la magia desde la infancia, ¿no? Sobre todo, primero, no poniéndoles películas de Disney, siendo honestos, es decir, que tú no tengas una creencia no implica que tu hijo no la vaya a tener y que tú la tengas tampoco implica que tu hija la vaya a tener, ¿no? Sino simplemente compartiendo desde tu honestidad. Si te plantea preguntas que no conoces, investiga, infórmate, que información, por desgracia, tenemos demasiada incluso. Y si tú tienes curiosidad y quieres realmente que tu hijo o que tu hija se relacione con la magia, pues acude a profesionales, lee libros, infórmate de la realidad
insisto, no del mundo Disney, porque las hadas no son ni de lejos como Campanilla, ¿vale? Entonces, ten en cuenta eso, que hay un mundo de posibilidades que en principio va a estar más a su alcance que al tuyo y que si quieres, pues le puedes acompañar o le puedes dejar a su aire, pero desde luego nunca, nunca, nunca le coartes, para nada. O sea, como en otras muchas cosas, en esto tampoco, por favor. Condicionamiento, ¿no? Mm, Pues total. muchísimas gracias, Beatriz. Ha sido un placer tenerte aquí. Mm, Cuéntanos si quieres dónde podemos encontrarte, porque bueno, igual hay padres y madres que nos están escuchando que además de querer que sus peques crezcan, ¿no? En un entorno pues que respeta la brujería, la magia, mm. también quieren practicar ellos y ellas y bueno, tú tienes prácticas, rituales, celebraciones Mm. de lunas, en fin, cuéntanos dónde podemos encontrarte. Pues en redes sociales me tenéis muy fácil en Bruja de Ciudad, la primera A con una X, y bueno, pues tengo una página en internet, brujadeciudad.com, esta es sin X, ninguna. Y bueno, pues todos los meses hago las celebraciones de luna llena de forma pública, hago también las celebraciones de la rueda del año, más o menos, tengo cursos, tengo talleres, tenemos un grupo en Facebook también en el que compartimos cosas y organizamos historias. Posibilidades hay muchas, en cualquier caso. O sea, quien me quiere encontrar me encuentra, ya te lo digo. Seguro que sí. Pues Sí, muchísimas gracias, Beatriz. Yo espero que esto haya servido un poco para normalizar y naturalizar la sí. magia, creamos en ella o no. La energía ahí está y es nuestra decisión que hacemos con ella, ¿no? Total, como en casi todo en esta vida. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Nuria, por incluir esto, esta visión, ¿no? En algo tan peregrino, que puede parecer tan peregrino en el principio como la nutrición, pero que me parece súper importante y que al fin y al cabo no deja de ser una forma de educar, ¿no? También, Exacto, y la de vida en relacionarse familia, ¿no? Y con los no peques, solo, total. no solo lo condiciona la alimentación, ¿no? Exacto, total, Un efectivamente. abrazo enorme, Bea. Besito, guapa.